Entonces, Albert, muchas gracias por estar acá. De verdad es un privilegio para nosotros, pues, tenerte de nuevo en estas charlas. Esta es la última charla del 2021, un año difícil para todos, un año en el que estamos cambiando de vida, ¿sí? Salimos de un año de pandemia a un año de semipandemia, pero uno cada vez salen más variantes y no sabe uno qué hacer. Las vacunas a veces funcionan, a veces no, pero hay que ponerle positivismo a la vida y seguir adelante y creo que escribir es una buena forma de tramitar las emociones. Entonces, Albert, tienes la palabra, lo que nos quieras contar de tu experiencia como escritor de no ficción y después de que tú nos hables un rato, pues vamos a hacer las preguntas, ¿te parece? Bueno, perfecto, sí, Listo, Albert, perfecto. gracias. Voy a cerrar mi micrófono para que puedas hablar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas ahí por invitarme, en especial a Andrés, que siempre me trae estos cursos. Disfruto mucho hablando con los participantes. Em, Caramba, ¿qué les cuento yo? Quizá deberíamos empezar por lo que mencionaste ahí, André. Esta vida de hoy conectado a una pantalla como si fuera un tanque de oxígeno, ¿no? Como que el computador se ha convertido en un reemplazo de los tanques de oxígeno que utilizaban los moribundos de antes, ¿no? Estamos moribundos socialmente y nos conectamos al resto de la vida con un computador, con una laptop. Eh, yo no sé si me tiene más cansado estar conectado a este tipo de reuniones, dejo constancia de que esta me gusta, que el tapabocas o viceversa. No sé cuál de las dos me tiene más cansado realmente, pero bueno, el computador, por fortuna, es un escenario, ¿qué les digo yo? Que antes bueno, antes de la pandemia ya había varios eran gomosos, ¿no? Varios seres que eran gomosos del computador, que pasaban horas allí. eh, y bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, qué les voy a decir yo? Miren, yo empecé a escribir, yo diría que por una extraña circunstancia, ¿verdad? Eh, Simplemente me puse a ver telenovelas en la época en que yo era un niño de 8 o 9 años. Me puse a ver telenovelas en el pueblo donde yo crecí. Yo nací en Barranquilla, pero me crié en un pueblo llamado San Estanislao. Y en ese pueblo eh, no había biblioteca pública y tampoco había películas de Orson Welles, películas de Woody Allen, tampoco había libros de Mark Twain. Entonces, ¿qué había? Telenovelas venezolanas y mexicanas y películas mexicanas, muchas películas de Cantinflas, de pistoleros mexicanos, de charros mexicanos. Y como fue lo primero que vi, me llamó la atención y mi primer impulso fue a imitar un poco esas películas, tratando de contar historias que más o menos fueran en esa onda, ¿no? Entonces buscaba a los peladitos de la cuadra, eh, cogía una caja de cartón, más o menos la convertía en una especie de cámara y fingía que los estaba grabando, ¿no? Ese fue como mi comienzo ahí, ¿no? Pero por otro lado, pasó algo que no descubrí cuando niño, o mejor dicho, lo descubrí cuando niño, pero no sabía que lo había descubierto. Necesité crecer para darme cuenta de que cuando niño yo aprendí a leer en el correo del viento. Lo voy a explicar. Yo crecí en un pueblo ruidoso, un pueblo donde el silencio siempre parece sospechoso, ¿no? Algo está en muy bajo volumen, y dejo constancia de que hoy en día me he cachaquizado y no me gusta el ruido, ¿no? No me gusta el ruido excesivo hacia mi alrededor, me pone nervioso, pero crecí en medio del ruido.
Yo crecí en medio de los pregones de los vendedores, los gritos de las comadres que se hablaban la una con la otra entre aceras, los gritos de las bocinas de los automóviles, los gritos de, de las plazas públicas, del mercado, y de la música a todo volumen, porque allá en el Caribe, de donde yo nací, la gente oye música y, bueno, se levanta, prende un picó y le tiene sin cuidado que el vecindario todavía esté dormido, ¿no? Eh, yo crecí oyendo eso, ¿no? Crecí oyendo todos esos ruidos, gritos, pero sobre todo, crecí oyendo historias. Entonces, como no teníamos bibliotecas, yo aprendí a leer con las voces de los campesinos de ese pueblo, porque me ponía a espiar sus conversaciones, ¿no? Me ponía, eh, me les arrimaba de puro intruso cuando ellos estaban hablando y los oía, ¿no? Los oía y digamos que de niño yo no sabía que era mi forma de aprender a leer con el oído, pero ahora de viejo pues entendí que aprendí a leer con los oídos. Pero por otro lado, eh, una de las bandas sonoras más amables de mi infancia, de las que tengo más metidas en el alma, es la banda sonora de los locutores deportivos de los años 70. Ahora, cualquier joven de los que están ahí, cualquier joven, hombre o mujer, de los que están ahí conectados, eh, digamos, les hablarían de la posibilidad de oír una transmisión deportiva de la que no están viendo nada y de pronto se pondrían nerviosos, ¿verdad? Es decir, hay una diferencia entre poner la radio para acompañar la transmisión de un partido de fútbol que estás viendo por televisión y conocer el partido simplemente por la radio sin estar viendo nada. Yo crecí en un mundo donde la televisión iba a paso de tortuga y la radio a paso de jet. Entonces, las grandes competencias deportivas que tuvieron como protagonistas a atletas colombianos eran transmitidas por la radio, con mucha frecuencia también por la televisión, pero esto no ocurría siempre, ¿no? Y por otro lado, a menudo sucedía en diferido. A menudo había un evento deportivo y la televisión colombiana no lo compraba en directo porque le valía más. Lo compraba y lo pasaba, no sé, 2 días después o el mismo día, muy tarde en la noche. Eso yo fui testigo de eso. Entonces, crecí viendo, ojo al verbo que utilizo, el verbo ver. Crecí viendo competencias deportivas a través de los oídos porque me las traía la radio, no me las traía la televisión. Entonces, ahí también tengo otro elemento que yo creo que me estimuló, ¿no? El elemento de la... Yo diría que la radio me abrió un horizonte, ¿no? Una de mis películas favoritas es Días de Radio, de Woody Allen, una película bellísima, bellísima, que recomiendo. Y ahí se ve cómo Woody Allen, siendo un niño de origen judío, pecoso, pelirrojo, encerrado en la casa, muy protegido por su entorno familiar, que lo tenía muy bajo las cuatro paredes, aprendió a ver el mundo gracias a los sonidos y a las voces que traía la radio. Es una película que vale la pena ver. Entonces, digamos que el primer libro cayó en mis manos muy tarde. Bueno, tendría que hacer un paréntesis para decir que tal vez mi primer libro fue, un libro que se llamaba Historia Sagrada, que eran historias sacadas de la Biblia y publicadas con viñetas, con dibujos, ¿no? Ese libro yo lo agarré, en la casa estaba, digamos, en la casa había pocos libros, mi abuelo, o sea, mi familia, yo fui criado por abuelos y ahí no había muchos libros. Y eh, uno de los pocos que había era ese, ¿no? Historia Sagrada.
Y entonces, pues yo me ponía a leerlo y recuerdo que mis tías decían, ay, ese niño como que va a ser sacerdote ahora que crezca. En ningún momento pasó por mi cabeza esa posibilidad. Simplemente estaba fascinado con las historias que había en el libro, ¿no? Eh, y el primer libro que recuerdo haber leído de adolescente fue Hamlet de Shakespeare. Y todo se debió a una casualidad. O sea, fui a la casa de un compañero de estudio y el libro estaba ahí. Simplemente lo agarré de puro atrevido, pues lo agarré y me puse a leerlo. Y era de noche, era de noche. Y el papá del amigo mío era de esos viejos que se acostaban temprano y todo el mundo tenía que acostarse porque ya él se iba a acostar. Entonces, eso equivalía a que prácticamente a mí me tenían que echar, me tenían que decir que me fuera, ¿no? Cosa que hicieron. Me dijeron, oye, mira, es que ya no vamos a dormir y tal. Y yo le dije al amigo, oye, pero estoy leyendo este libro y me tiene fascinado, ¿cómo hago? Me dijo, no, tienes que venir otro día, ¿no? Aquí no, eso no, no te lo podemos prestar. Entonces le pedí el favor a mi abuelo que me lo regalara y bueno, todavía tengo ese ejemplar. Ese libro es del año 79, tenía yo 16 años cuando me lo regalaron. Eh, Me considero un buen lector y llamo ser lector. Yo hago una analogía entre leer y escribir. Leer es como ser abuelo, o sea, placer sin responsabilidad. Y escribir es como ser padre, o sea, placer con responsabilidad. Cuando uno escribe, tiene que responder por la criatura. Cuando uno lee, la criatura está bajo el cuidado del que escribió eso. A él le reclamarán por los errores, con él se entenderán. Me encanta leer, me encanta leer. Soy un lector mañoso. Déjenme ver si tengo por aquí un libro que estoy leyendo. Todos los libros los subrayo de esta manera, mire. Les hago unas notas. Este es el libro que me traje para acá, para este viaje. Se llama Una luna de Martín Caparrós. Y todos los subrayo y les hago sin ningún pudor, les voy escribiendo cosas en los espacios en blanco. Y cuando termino de leer, hago una ficha bibliográfica del libro, ¿no? ¿Qué les digo? Estoy escribiendo un libro sobre el origen del narcotráfico en Colombia. El origen del narcotráfico en Colombia fue con la marihuana en los años 70. Y bueno, he tenido tropiezos porque no le encontraba la vuelta al principio, pero ya le encontré la vuelta y voy rodando por una autopista a una buena velocidad. Bueno, de pronto no a una buena velocidad, porque no soy tan rápido para escribir, pero voy rodando, voy andando y estoy contento con lo que veo surgir frente a la pantalla. En una época tuve jornadas de trabajo en la escritura muy largas, 14, 15 horas, y ahora he entendido que eso no sirve para absolutamente nada, porque la cabeza más o menos tiene una vida útil de unas 5 o 6 horas. Después uno la puede usar para otra cosa, para responder mail, para dar una charla como esta, donde uno no tiene que, no sé, simplemente sale lo que sale y ya, eso es lo que da la tierrita, ¿no? Pero para escribir, yo digo que más de 5 o 6 horas ya no te va a salir nada, ¿no? Ya no te va a salir nada. Eh, Recuerdo un chiste groserísimo, groserísimo que le inventaron a Ernesto Samper cuando era el presidente de Colombia, ¿no? Le decían el quinto polvo. Y entonces yo pregunté por qué le decían así. Me dijo, porque todo el mundo lo quiere echar y nadie puede. Bueno, más o menos la séptima hora de escritura es como el séptimo polvo, menos todavía. O sea que yo digo que hay que utilizar jornadas humanas. A mí, por ejemplo, me funciona escribir con la cabeza fresquita cuando he dormido bien. O sea, que yo duerma bien, que me levante, que agarre mi café, me siente y le dé parejo, así me rinde. Entonces, bueno, aquí estoy. Me gusta también el periodismo, oficio que he ejercido también a lo largo de mi vida, pero lo que más me gusta es la escritura. Eh, con el periodismo tengo a veces desencuentros,
porque me parece que se ha vuelto tan mercenario, tan difícil ha perdido tanta credibilidad. En periodismo últimamente aplico algo. No me matriculo con medios, me matriculo con periodistas de acuerdo con la seriedad que tengan. Por medios no respondo. Hay más periodistas de los que me sienta orgullosos que medios de los que me sienta orgullosos. Creo que el periodismo se ha dejado aprisionar por la tiranía del clic, del like, que el periodismo hoy se ha vuelto frívolo, histérico, inhumano. Eh, mm, Miren que antes se consideraba que un periódico diario, en este caso un diario, es decir, un periódico que sale hoy, sale mañana, o sea, cada día sale una vez, se consideraba que un periódico diario era el sumum de la actualidad, ¿cierto? Borges decía, no hay nada más nuevo que el periódico de hoy, pero no hay nada más viejo que ese mismo periódico al día siguiente. Al día siguiente ese periódico ya está totalmente viejo. Cuando yo era niño, en ese pueblo donde vivía, recibíamos el tiempo, nos llegaba el tiempo. Yo nunca entendí por qué el tiempo llegaba a las 4 de la tarde. El tiempo llegaba a las 4 de la tarde, claro. Atravesaba todo Colombia, llegaba a Cartagena y de Cartagena lo metían en un bus y 2 horas después llegaba al pueblo ese donde yo vivía. Lo que yo no sabía a esa edad, tenía yo 7, 8 años, lo que yo no sabía era que a las 4 de la tarde, cuando a nosotros nos llegaba el periódico, ya tenían armado el periódico del otro día. O sea que nosotros íbamos un día atrasado en relación con el resto del planeta. Nosotros no leíamos el periódico de hoy, nosotros leíamos el periódico de ayer. Lo leíamos hoy, pero era realmente el periódico de ayer. Yo crecí leyendo el periódico de ayer. Y por otro lado, eh, era muy raro que los periódicos me trajeran noticias con las que yo me sintiera representado, ¿no? Había noticias de gente en la nieve y nosotros estábamos derritiéndonos de calor en ese pueblo. Había noticias del Shah, del emperador, pero no había noticias de la ama de casa que vivía al lado de mi casa. Es decir, la señora estaba librando una lucha diaria para salir adelante con sus hijos y ella no aparecía en el periódico. Y entonces yo decía, bueno, pero algo deben tener malo los periódicos, porque obviamente eso lo dije muchos años después. Eso no es una cosa que un niño de 6 años se dice, pero ya cuando estaba por ahí de 20, 21, sí la empecé a pensar, ¿no? Como que los periódicos nos traen noticias de gente que pudiéramos llamar importante, ¿no? Pero no nos traen noticias de la gente de nuestro entorno. Eh, para finalizar y empezar a conversar con ustedes, con las preguntas que me van a hacer, les quiero contar una historia que me encanta de Paul Auster. También se la puedo mandar para que Andrés la comparta con ustedes, porque Paul Auster la escribió, ¿sí? Cuando Paul Auster era un niño de 8 años, sus padres lo llevaron al estadio a ver un partido de béisbol del equipo Los Gigantes de Nueva York. Él vio el partido y cuando venía saliendo del estadio, claro, él estaba feliz porque era su primera vez en el estadio. Cuando venía saliendo, descubrió que tenía frente a él a Willie Mays. Willie Mays era el mejor jugador de ese equipo, los Gigantes de Nueva York, y se decía que el mejor jugador de todo el béisbol. Y entonces lo reconoció, o sea, Paul Auster reconoció a Willie Mays, el beisbolista, sintió una gran alegría, corrió hacia él y le pidió un autógrafo. Willie Mays le dijo, con gusto, nene, préstame un bolígrafo. Pero un niño de 8 años no tiene un bolígrafo en el bolsillo, tampoco lo tenían sus padres, tampoco un tío, tampoco las demás personas que venían saliendo del estadio. Willie Mays se sintió defraudado
consigo mismo porque no tenía un bolígrafo y Willie Mays entonces le puso la mano en la cabeza y le dijo, en otra ocasión, cuando tengas un bolígrafo, yo te firmo el autógrafo. Y se fue. A partir de ese día, mejor dicho, a partir del día siguiente, Willie Mays, Paul Auster empezó a andar con una libreta y con un bolígrafo en el bolsillo. Al cabo de los años descubrió que es escritor hoy en día porque fue un niño de 8 años que andaba por la vida con una libreta y con un bolígrafo. Su conclusión fue una verdad de perogrullo que conviene tener a la vista. ¿Cuál fue la conclusión? Si tienes un bolígrafo en el bolsillo, hay más posibilidades de que escribas que si no lo tienes. Parece una tontería, pero bueno. Hoy en día nadie tiene libretas a la mano. La gente toma notas en el celular o yo no sé dónde, donde les dé la gana, pero lo que yo percibo en esta historia es una defensa que Paul Auster hace de la posibilidad de escribir. Yo diría que las redes sociales terminaron conectándonos a todos, terminaron siendo herramientas de difusión, de crítica, de control social, de control político, de denuncia, sin duda importantes, pero a mucha gente que tiene potencia para hacer algo, ¿qué les digo yo? Algo notable, algo grande, las redes la convirtieron en, o sea, claro, la disciplina, ¿no? Porque es que, claro, en las redes está como el aplauso inmediato, la pose. Las redes hoy en día han convencido a mucha gente de que cualquier cosa que haga es digna de ser conocida por los demás, ¿no? Aquí estoy, acabo de desayunar mango verde con sal y, o sea, nos hemos llenado de narcisos que creen que todo lo que hacen de puertas hacia adentro es digno de ser conocido por los demás. Por eso Juan Manuel Roca, el gran poeta, dice que hoy en día nos hemos convertido en paparazzi de nosotros mismos. O sea, hubo una época en que los paparazzi andaban por ahí con su cámara fotográfica persiguiendo a celebridades para tomarle fotos y divulgarlas. Eran un terror los paparazzi. Ya no se necesitan los paparazzi porque cada persona lleva un paparazzi dentro de sí misma, ¿no? Entonces, te haces una selfie y terminan todo el mundo enterándose de dónde diablos estás. En fin, aquí estoy, conversemos, háganme preguntas que yo las respondo. Listo, Albert, muchas gracias. Esto era la dinámica de la conversación, que tú nos hicieras una introducción muy amena, como la acabas de hacer. Y a partir de esto, pues todos están en libertad de hacer preguntas. Yo voy ahí, si ustedes se dan cuenta, no veo la manita. No, aquí no hay manita. Bueno, quien quiera la palabra, alza la manita realmente o me avisa a través del micrófono y con mucho gusto yo les doy la palabra pues para tener un orden. ¿Quién quiere preguntar, Alberto? Marco, bienvenido, pregunta. Gracias, Alberto, por tu introducción muy didáctica, muy aleccionadora. La pregunta va en este sentido. ¿Tú qué piensas de todo esto, hablando de la tecnología, de la lectura en estos equipos que actualmente tienen y que algunos dicen que no se logra leer correctamente o internalizarse con la lectura comparado el equipo, el iPad o el teléfono versus el papel y que se constituye después en una pérdida de tiempo? ¿Qué piensas tú de este proceso que se está dando? Pues mira, yo pienso que, con todo respeto, pienso que es una discusión bizantina porque uno lee donde quiera leer, donde lo quiera hacer, ¿no? Yo he leído cosas en el celular y o sea, no soy tan purista como para decir que el mundo se va a acabar porque entonces llegaron las redes sociales y pues las redes sociales, el que la usa mal, pero las redes sociales no son el problema, ¿no? Eh, Me gusta más leer en papel, me gusta más, ¿ya? Pero cuando no se puede, cuando he estado en sitios donde no tengo a la mano un libro,
puedo abrir el celular perfectamente, pescar un artículo y leerlo en un camino. O sea, no tengo problema con eso. Cierto, lo que pasa es que para leer la Odisea en el celular pues es más complicado, ¿no? Eso es preferible en un libro. Ahora, si el hombre hubiera descubierto primero, si el hombre hubiera creado primero los teléfonos móviles eh, y apenas hoy estuviera creando la imprenta y la impresión en papel, diríamos, qué maravilla, qué adelanto este invento, este sistema. Mira, no hay necesidad de encenderlo, no hay que conectarse a la electricidad. No, yo pienso que uno lee donde pueda, ¿no? Cierto, uno lee donde pueda. Mira que hay grabados hechos por los seres humanos sobre la piedra, sobre el hierro. El ser humano ha escrito en diversas superficies, ¿no? A lo largo de la historia. Y asimismo hemos leído lo que nos cae en las manos según las posibilidades que tengamos. Yo no sé cómo te gusta leer a ti, pero a mí me gusta leer en papel, pero te repito, si tengo una tablet y me conecto y no llevo papel ahí leo, ¿verdad? Ya leo PDF también, ya yo tengo una biblioteca digital aquí también. Indudablemente yo leo los dos. El asunto Sí. es que algunos adelantados están diciendo que hay un proceso cognitivo que es diferente que se hace con el papel frente a la pantalla. Entonces todo esto hace parte de esa cultura que va separando unos con otros, ¿no? Cuando al final yo personalmente disfruto actualmente leer más en la pantalla porque tengo acceso a los libros de una manera muy rápida y muy segura, muy inmediata. Sí, claro. Sí, sí. Y por otro lado, en la pantalla puedes hacer búsquedas, ¿no? Si necesitas buscar un pasaje que te impresionó, tú puedes escribir en el buscador de la pantalla y te lleva al sitio donde está ese pasaje que quieres evocar, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Vale, gracias Marco. Fabio, bienvenido. Muchas gracias. Alberto, yo he ¿Cómo sido estás? lector de tus escritos durante mucho tiempo y hay una pregunta respecto a lo que comentabas ahora. La gente hoy en día comenta que los libros mueren porque la gente ya no está leyendo libros, que porque todo dice que está en Internet, algo que es sofístico, que no es real, que no es concreto, porque puede que encuentren algunos libros de los clásicos, pero si los libros existieran, no existieran, no habría, por ejemplo, el proceso de las editoriales provocando cosas. ¿Qué opinas a eso? ¿Sí va a desaparecer el libro en papel o seguirá el libro ya digital? Yo no creo que el libro en papel vaya a desaparecer antes de que muramos los que estamos hoy conectados en esta charla. Yo creo que eso va a seguir. Yo no sé si nuestros descendientes lo verán muerto, verán su cadáver, pero dudo que nosotros veamos el cadáver del libro. Por una sencilla razón, fue un invento muy bien hecho. Este fue un invento muy bien hecho. Miren, cabe en un bolsillo, se puede meter fácilmente en un maletín, no pesa nada, lo puedes leer tirado en la arena de la playa, lo puedes leer en una hamaca, lo puedes leer en un avión. Eh, sí, los libros lo que sí tienen es que son colonizadores, son invasivos, ¿no? Cuando uno empieza a convivir con los libros tienen vida propia y hay un momento en que parecieran desbordarse de los estantes y ocupar los espacios que deberían ser nuestros, ¿no? Y hay un momento en que, bueno, yo he visto casas donde hay libros hasta en el baño, libros en los pasillos, libros o sea, cada cierto tiempo hay que hacer una poda. Yo he llegado a la conclusión de que todos tenemos más libros de los que verdaderamente vamos a leer en la vida, ¿no? Pues yo tengo una biblioteca enorme y en esa biblioteca enorme hay libros que no me he leído, ¿sí? Estoy tratando de ponerme al día, pero me temo que voy a necesitar mucho tiempo para ponerme al día. Me hace acordar un apunte chistoso que hacía Fernando Charri Lara con su humor bogotanísimo. Fernando Charri Lara un día dijo,
ala, ¿cómo están de caros los libros? Ahora sí nos va a tocar leernos los que tenemos en la casa. Y bueno, yo creo que, yo creo que, yo creo que es cierto, ¿no? No, yo no creo que el libro vaya a desaparecer, Fabio. El impreso, quiero decir, eso no. Pero ojo, yo sí creo que se está leyendo menos, eso no es mentira, ¿no? Mira, en los años 90, cuando salía un libro nuevo, salía con 15.000 ejemplares. O sea, un libro promedio, no te estoy hablando de que fuera un libro de Saramago o un libro de Borges, no, un libro de un escritor promedio, ¿verdad? Sacaban 15.000 ejemplares. Entonces, ya tu banderazo, o sea, tú salías al mercado y ya tú sabías que había 15.000 libros que se iban a distribuir por ahí. Hoy en día, cuando un escritor le va muy bien, vende 3.000 ejemplares. De hecho, se considera que después de 3.000 es un bestseller. No, no es mentira, averigüen. Claro, eso no, todavía hoy se venden libros. Por ejemplo, quiero decir, todavía hoy hay libros de gran venta. Por ejemplo, El olvido que seremos de Héctor Abad lleva más de 100.000 ejemplares. Pero no se vendieron en una edición, se han vendido en múltiples ediciones a través de los años, ¿no? ¿Qué te digo? Pues hay escritores que venden mucho y como este es un mundo de tanta envidia, porque miren, la enfermedad profesional del escritor es la envidia. Ustedes saben que existen unas enfermedades según la profesión que uno ejerce, ¿no? La enfermedad profesional del boxeador es el tabique nasal roto. Todos los boxeadores tienen el tabique nasal roto. Es una enfermedad propia del oficio que ejercen. Bueno, la enfermedad profesional del escritor es la envidia. O sea, los escritores suelen ser envidiosísimos. Además, en la literatura existe la soberbia del fracaso. O sea, es muy raro encontrar un oficio donde el fracasado sea soberbio. Si un futbolista es un fracasado, sale de la cancha con la cabeza gacha y diciendo, tenemos que seguir trabajando, tuvimos un mal momento, no nos encontramos, el equipo nos superó. O sea, reconoce que las cosas no le salieron bien. Pero cuando a un escritor las cosas no le salen bien es porque es un incomprendido, porque hay una mafia, porque a él no lo han sabido valorar, porque él es un genio y los demás todos somos unos tontos, idiotas que no sabemos reconocer lo genio que él es. O sea, la soberbia del fracaso. O sea, es muy raro un oficio donde exista la soberbia del fracaso. Existe en la literatura. Eso es En las cierto, artes. Alberto. Eso es cierto. Vale, gracias, Fabio. Gracias, Alberto, por la respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si nadie toma la palabra, yo la voy a tomar. Albert, yo tengo una pregunta y tiene que ver con la ficción y la no ficción. Tú eres escritor de no ficción principalmente. Yo cuando escribo no ficción siento la tentación de que lo que no sé me lo invento, ¿sí? ¿Cómo vencer esa tentación para poder unir los hitos de un texto sin caer en la ficción para rellenar, digamos, una trama? Mira, lo que pasa, esa es una tentación que define un poco el tipo de autor que uno es. O sea, si tú ves la realidad y te imaginas ficcionándola, dedícate a hacer ficción, está bien, eso es maravilloso. Los que queremos hacer no ficción, tenemos otro método que consiste en aplicarnos, detenernos, quedarnos ahí mucho tiempo y aprender a leer la realidad para ver lo maravillosa que es. Por ejemplo, Mark Twain era lo que yo llamo un escritor anfibio. Mark Twain escribió brillantes piezas de ficción y brillantes piezas de no ficción. Una de no ficción fue a Alemania, Mark Twain fue a Alemania y escribió una crónica sobre ese país y la comenzó diciendo, los alemanes inventaron la cerveza para que les perdonen la comida. A mí eso me parece maravilloso. No tuvo necesidad, es verdad, o sea, es un apunte subjetivo, en la crónica se vale la subjetividad. O sea, uno va a Alemania, bueno, tú que viviste allá, Andrés, Sí. la comida alemana, uno dice, marica, estos manes se tomaron tan en serio la responsabilidad de construir un gran país que no les quedó tiempo para aprender a cocinar, marica. O sea,
Sí, sí, la cocina alemana no es famosa en ninguna No, parte. hijo de puta, ese chucrut que me lo envuelvan, marica. Ese chucrut que me lo La envuelvan. O sea. salchicha sí, ya se come más salchicha que Esperanza Gómez. No, es que, mira, yo te diría algo. Algo empieza a fallar en un país cuando su gran apuesta culinaria son los embutidos, marica. O sea, puta, o sea, algo está fallando, huevón. O sea, algo está fallando, ¿no? De acuerdo, sí, sí, es verdad, es verdad. Listo, Albert. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Por favor, aprovechen esto que no se ve todos los días, que tengamos un escritor de primera línea compartiéndonos sus experiencias. De primera línea, pero no a la manera, No a la manera revolucionaria. ya ustedes saben, ¿no? Ah, Sí, sí. oye, otra cosa que nos está jodiendo es la corrección política, huevón. La corrección política, por ejemplo, hay un cuento de Mario Benedetti que se llama La noche de los feos. Ahora cómo habría que titular ese cuento? O sea, cómo ya no se puede decir negro, ya no se puede decir calvo, ya no se puede decir gordo. O sea, yo Sería creo que la noche de las personas con discapacidad estética o no. algo así. Sí. Claro, claro. No, o sea, no. Yo creo que eso también se está comiendo un poco la cosa literaria por debajo, ¿no? Bueno, Albert, yo voy a aprovechar el silencio para hacer otra pregunta. En estos cursos, la gente queda tan entusiasmada que se atreven a pensar en escribir un libro. A mí me ha costado muchísimo porque yo soy y me considero velocista para escribir, no soy un escritor de fondo. Yo escribo bien los 100, los 200 y los 400 metros planos, pero una maratón no le llego. ¿Tú qué le recomiendas a las personas que no son capaces como yo de escribir largo, pero que queremos publicar un libro? ¿Qué sugerencia nos darías? Que vayan a pasito como las hormigas. Yo les recomiendo que se pongan una tarde cerca de un sitio donde hay hormigas obreras trabajando y que se dediquen a contemplar su laboriosidad. Las hormigas no construyen la casa de un solo golpe, no tienen esa pretensión, son humildes. Toman un terroncito y lo llevan pacientemente y lo dejan allá, se devuelven, buscan el otro terroncito. Mira, yo he visto cualquier cantidad de gente talentosa que falla porque no tiene paciencia. O sea, tienen la impaciencia del feligrés que iba a la misa, se paraba frente a la imagen de Cristo, de Jesucristo y decía, Diosito, dame paciencia, pero dámela ya, hijo de puta. O sea, queremos paciencia, pero la queremos ya. O sea, no, o sea, entonces quieren el resultado rápido, quieren el resultado, no quieren corregir. Yo tengo una amiga que escribe muy bien y escribió una cosa muy bonita. Ella, en realidad, le voy a contar lo que pasó. Yo iba con ella en mi carro, íbamos conversando, y ella me contó la historia del día que fue a buscar las cenizas de su papá. O sea, el papá murió y entonces ella puso las cenizas en el asiento donde yo iba cuando ella me estaba echando el cuento. Puso las cenizas ahí y tenía una playlist preparada para llevarse las cenizas del papá. Y esa playlist llevaba música que le gustaba a su padre. Yo le dije, ella es médica, ella no tiene nada que ver con la escritura, pero escribe bien. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no escribes eso? Ay, pero yo creo que yo no podría. Escríbelo. Entonces lo escribió, estaba lleno de frases de cajón. Me pareció bacano cuando me lo contó oralmente, pero cuando lo pasó al papel, se puso traje de escritor. Entonces empezó con maricadas como era una mañana como cualquier otra. A lo lejos, el sol poniente. Se empiezan con ese traje de escritor recontraculo que daña todo, ¿me entiendes? Entonces yo cogí un bolígrafo, porque ella misma me dijo que hiciera eso, cogí un bolígrafo y empecé como a darle látigo ahí con los apuntes y ya me dijo que no, que ya no tenía paciencia, que no. Mira, hace apenas 3 días se animó, hizo los ajustes y vieron la pedazo de historia maravillosa que tiene ahí. Se mamó 2 años para hacer esa vaina y es un texto que apenas tiene una cuartilla. Entonces, claro, no tiene la paciencia ni la disciplina, ni la vocación, que es algo importante, ¿no? Ujú. Vocación. Mira, hay gente que quiere ser escritor o
ser escritor, pero no quiere escribir. Ser escritor es tener un titulito metido aquí en la frente. Soy escritor, soy escritor, soy escritor. Escribir es poner el culo en la silla, como decía Balzac, como decía Flaubert, perdón. Poner el culo en la silla. O sea, poner el culo en la silla significa trabajar, hacer la tarea, ¿no? Entonces, y hay gente que dice, yo quiero pintar, mi sueño es la pintura. Ah, qué maravilla. Te voy a comprar un lienzo y un pincel para que pintes. No, salen corriendo a comprarse la boina vasca que usaba Picasso, marica. ¿Cuántos no hemos visto, marica, que quieren ser pintor y lo primero que se compran es el hijo de puta boina, weón? O sea, es un impostor, marica. O sea, quiere posar como escritor, como pintor, pero no quiere pintar. O sea, es que pintar es encerrarse, ensuciarse las uñas, perder noche, perderte polvo que te estaban esperando allá afuera en la calle, perderte el paso del tren, perderte la vida. Así pasa cuando uno escribe también, ¿no? O sea, los grandes escritores son artesanos de sus pasiones. Una pasión la tiene cualquiera, pero no cualquiera es artesano de sus pasiones. Entonces, ahí a veces los que fallan en no hacer el gran proyecto, fallan por ese lado, por el lado de la paciencia. Uno ve, por ejemplo, un libro como El amor en los tiempos del cólera. A mí me parece una declaración de ego impresionante. O sea, el punto de partida para hacer un libro monumental como ese es un ego el tetra hijo de puta, marica. O sea, ese es un libro recontra cojonudo, o sea, es un libro precioso, un libro que supone un reto increíble, un trabajo con el lenguaje. Y ojo, el tipo hizo ese libro con la barriga llena y el corazón contento. O sea, el tipo le dan el premio Nobel de literatura. Otros se aburguesan. Uy, ya soy premio Nobel. Y el hijo de puta se encerró año y medio a escribir esa vaina, weón. ¿Cómo? Eso era un artista. Hay una diferencia entre el que escribe y el que es un artista, ¿verdad? Este tipo era un artista, créanme. Era un bárbaro, era un bárbaro. Cuando un escritor decide escribir un libro como ese, como El amor en los tiempos del cólera, todos vemos lo que hace, el libro, pero hay una declaración de principios que está tácita, y es la siguiente. El tipo cuando va a escribir un libro de esos dice, oye, aquí se va a escribir un libro memorable, pero te tengo una mala noticia, no lo vas a escribir tú, a ti te tocará leerlo, porque el que lo va a escribir soy yo. Esa es una declaración de ego muy hijo de puta, esa vaina de Gabo ahí. Ese es el buen ego. El ego no es que yo voy por la calle y entonces me veo con Valentina o con Manuel o con Fabio y no los saludo, ¿sí? O me la doy de importante y vaina y miro por encima del hombro y tal. Esa es una idea de ego muy miserable, ¿no? El ego es que te pongas un reto y lo lleves a cabo, ¿cierto? Yo diría, Andrés, que para redondear esa respuesta, que, por ejemplo, yo sí creo que tienes para hacer un libro, por supuesto, retador. Lo que pasa es que necesitas aplicarte, ¿no? Aplicarte. Ir con más calmita, no esperar que el resultado esté al otro día, porque es que lo que pasa es que a veces cuando uno tiene la interacción de la columna o del artículo rápido, uno se acostumbra a eso y a veces ¿sabes qué es lo que jode la vaina, marica? Que estamos pensando en el aplauso del otro día. Sí. Dicen, no, voy a escribir un libro, marica, 2 años. Ay, ¿qué hago con la falta de aplauso en 2 años? Ah, marica, yo he encerrado 2 años, marica, sin que me aplauda nadie. No, yo tengo que escribir una columna rápida para que mañana me aplauda. Nos acostumbramos a ese tipo de palmadita y la vaina, y por eso se van perdiendo muchos talentos, ¿no? Se van perdiendo. Sí. De acuerdo. Bueno, alguien más que aproveche la presencia de Alberto para hacer sus preguntas. Acuérdense en el proceso todas las inquietudes que surgieron, todas las angustias que les aparecieron y aprovechen que hay un escritor que se ha fogueado, que ha ganado premios y que ha sufrido también en el proceso. Albert, ¿sigues ahí? Sí. Albert, ¿dónde se nos fue Alberto? Yo creo que, Javi, ¿le escribes por interno? Ahora. ¿Escribes por interno para que... Sí, ya le escribo. Ahí se escucha. Ahí volvió. Albert. Pero... No, aquí estoy, pero yo no sé. Ustedes me ven a mí. Sí, ahora sí. Sí, ya te vemos. Te fuiste un segundito, pero ya otra vez estás ahí.
Bueno, aquí estoy. Bueno, Marco va a preguntar. Alberto, una curiosidad. ¿Cómo seleccionas tus lecturas? Porque cada día aparecen más libros, más documentos. ¿Hay alguna pretensión o un autor o una tendencia para ir, voy a leerme este, voy a leerme este, o ponerlo en la fila? ¿De qué manera? ¿Usas Bueno, algo? sí, bueno, ¿qué te digo? Llego a los libros de muchas maneras, pero me consta que también los libros llegan a mí, ¿no? O sea, cuando yo voy caminando por una calle y miro hacia una vitrina y veo un libro ahí, pues yo no fui a buscar ese libro saltó, me hizo un guiño a través de la ventana y yo lo compré. Eso me ha pasado bastante. A veces puedo estar en una conversación con cualquiera de ustedes, tomándome un café, por ejemplo, y de pronto me dice, oye Alberto, estoy leyendo este libro y me tiene fascinado o fascinada. Qué libro tan interesante, me encanta la tensión narrativa que tiene y tal. Entonces me lleno de curiosidad por lo que esa persona me cuenta y salgo a buscar el libro. Eso también ha sucedido. También, eh, también busco los libros según autores que me gustan, ¿no? Sí, no me gusta mucho el libro de moda, pero esto puede ser un defecto mío, ¿no? Esto puede ser un defecto, o sea, no lo reivindicaría como que haya que desconfiar del libro de moda, es un defecto mío. Cuando veo un libro que está de moda y además veo quién lo recomienda, que a veces es una persona que no tiene nada que ver con el mundo de los libros, no me gusta que me arreen, no me gusta ser arreado, porque no soy ganado, entonces no me gusta, léete esto, no, o sea, yo tengo que sentir que el libro me reclama y que yo reclamo, ¿no? Eh, tengo libros que ahí los tengo, les voy a contar una cosa, les voy a contar una cosa. El libro Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, me llegó a la casa, enviado por la autora, o sea, Piedad Bonet me lo mandó de regalo. Y yo les confieso que lo puse sobre la mesa con el fin de no leerlo nunca. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ojo, no porque yo tuviera algo contra Piedad ni contra el libro, sino porque yo me dije, caramba, yo creo que este libro me va a doler, este libro me va a partir el corazón, porque es el libro de una madre sobre su hijo que se suicidó. Entonces yo dije, yo no sé si estoy preparado para leer eso, ¿no? De pronto me va a partir el alma y yo no... Estaba en un momento en que no quería sentirme triste, golpeado, afligido, y entonces me dije, no, yo este libro no creo que me lo lea. Pero lo dejé en la mesa del comedor, lo dejé en la mesa del comedor. Un día iba saliendo de viaje para Buenos Aires y se me había olvidado escoger un libro. Yo siempre escojo con mucho cuidado la noche antes lo que me voy a llevar para leer en el camino. Y ya no me daba tiempo como de escoger un libro y vi el de Piedad ahí, lo agarré y me lo llevé. Miren, me pasé todo el hijo de madre viaje llorando, como suponía que iba a suceder. Eso fue, pero además sentí que era un llanto que me purificaba, que purificaba a Piedad, que purificaba al hijo, un llanto que además le daba sentido a la escritura, un llanto que le daba sentido a mi propia vida. Sentí que era maravilloso estar ahí con ese libro en las manos leyéndolo y me pregunté si yo no me he pasado la vida escribiendo estupideces, ¿no? Porque el libro es tan necesario, es un libro necesario, que uno se pregunta, ¿no será que yo llevo muchos años escribiendo huevonadas y que uno solo debería sentarse frente a un teclado cuando tenga una historia como esta? Lo que pasa es que es una historia que sale cara porque tendría uno que perder un hijo y esa no es la idea, ¿no? Pero no, ese libro me encantó. Entonces, fíjate, llegó ahí como, me llega enviado por la autora. Yo decido que no lo voy a leer. Termino agarrándolo a última hora y al final el libro se impuso, me conquistó. Yo creo que eso sucede con los libros, ¿no? Yo creo que eso sucede. Otra cosa que recomiendo, nunca lean por obligación. O sea, si yo estoy leyendo y el hijo de madre libro no arranca, yo lo dejo. O sea, yo estoy muy viejo para ponerme a leer una cosa que no me... No, no, no. O sea, lleva 60 páginas y uno siente que no arranca.
Lo siento, yo no sigo ahí. ¿Alguien más quiere hacerle preguntas a Alberto? Aprovechemos. A mí sí me preguntaban todos los días, qué cosita. Bueno, Albert, pues yo sigo aprovechando el silencio para hacerte más preguntas y volver también esto un poco charla. Eh, Albert, a nivel personal, ¿sí? Y teniendo en cuenta el ejemplo de Piedad Bonet, que tramitó una situación, yo creo que la más dura que puede soportar cualquier padre en la vida, como perder un hijo, yo también leí ese libro, y ahora sacó, digamos, una secuela que se llama ¿Qué hago con estos pedazos? No sé si ya lo viste. Ese no lo he Eh, visto. bueno, ese fue el último que sacó. Pues porque los pedazos quedan ahí, o sea, uno nunca se repone de un golpe así de fuerte. ¿Tú has tramitado tus tristezas a través de la escritura? Yo digo que me falta escribir algo así como doloroso. No quiere decir que no lo haya vivido. Yo supongo que para contar el dolor se necesita un entrenamiento especial y sobre todo una decantación, porque el dolor por el dolor mismo no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que se debe proponer un acto de elaboración del dolor. O sea, decir, me duele el alma, pues, bueno, para eso no se necesita escribir un libro. Yo digo que se necesita ir más allá, convertir ese dolor en una pregunta que le haces a la vida, tratando de buscar una respuesta que ilumine en algo que no había sido iluminado, ¿no? Eso sería, pero yo tengo dolores pendientes para contar, sin duda. Muchos Mm, dolores, sí. Supongo que se necesita vigor, o sea, fuerza, valentía para contar ciertos dolores. Por eso existe la ficción, fíjate, porque hay ciertas verdades tan dolorosas que el hombre no las puede contar si no es contra la de la ficción. O sea, eh, tú puedes escribir una crónica para contarlo el nuevo precio de los tomates o para contar la reunión política del Centro Democrático o la jornada electoral. Eso no, pero si vas a contar algo íntimo tuyo que te duele, que todavía te hace sangrar, eso no es fácil, ¿no? Se necesita madurarlo, dejarlo de cantar, porque no es fácil definitivamente. Por ejemplo, las historias que tienen que ver con desamor, así, con tusas, ¿no? mm, Esa historia, o con pérdidas de seres queridos, ¿no? De padres, hijos, etcétera. Esas son historias jodidas, son difíciles de escribir, ¿no? así es. Quién más quiere preguntar? Bueno, pues si no hay más preguntas pendientes y teniendo en cuenta que ya nos acercamos a la hora de la charla, Alberto, quiero agradecerte entrañablemente una vez más acompañarnos a estos ejercicios. Seguramente te seguiré convocando el próximo año, Dios mediante, porque pues esperamos que esto crezca, se multiplique, mejore. Todas las personas que están aquí hicieron parte de dos de las promociones del curso, creo que todas están muy satisfechas. Modestia aparte, Francisco Javier y yo nos hemos esforzado mucho para que así sea. Y tú eres, digamos, como la cereza del pastel, Albert, porque tú sabes que yo te admiro enormemente. Creo que eres un escritor muy valioso para el país, sobre todo que documenta nuestra realidad, lo cual me parece súper importante porque Colombia vive realidades duras toda la vida, pero tenemos personas que nos notifican de lo que pasa, pero no personas que nos documentan la realidad. Y tú has tenido como esa virtud de escribir largo para documentar realidades tanto de personajes como Pambelé o Diomedes Díaz, o bueno, una cantidad de personajes que han pasado por tus letras y situaciones y fenómenos que cuentas a través de tus libros. Ansioso de que salga el libro sobre el narcotráfico, entre otras cosas porque personalmente me ha afectado mucho, tú sabes por qué. Pues siempre bienvenido, Albert. Me enorgullece ser tu amigo y cada vez más cercanos por avatares de la vida. Y pues gracias de corazón por habernos acompañado en esta charla, de verdad y de corazón. Y no sé si quieras darnos algunas palabras de motivación para terminar. Bueno, hermano, primero darte las gracias por tu cariño, por tu amistad. Tú sabes que acá estás correspondido. También gracias a las personas que nos han acompañado hoy, a Javier, eh,
a las personas. Aquí en pantalla me aparecen Marco, Fabio, Mar, no sé quién es Mar, me aparece como Mar, Manuel, Catalín. Marisol. Marisol. Es Marisol, ok. Marisol, y bueno, ahí aparecen las personas que aparecen en este momento, en la pantalla de mi celular. Miren que si el celular es bueno para dar una charla cuando uno está desparchado, imagínense si no será bueno para leer también. Gracias, chicos queridos y chicas queridas. Muchas gracias, Albert. Un abrazo. Bueno, gracias Gracias. a todos y bueno, ya les daré los mensajes parroquiales por el grupo. Les iba a hablar un segundo sobre los certificados. Los certificados los voy a mandar a hacer esta semana y la idea es entregárselos la próxima semana a quienes terminaron el último curso y el anterior. Voy a mandar a hacer un solo paquete, los contactaré uno por uno para que me den su dirección y les hago llegar el certificado a su casa, menos a Catalina que está en Taipei y me queda un poco jodido, pero seguro a Medellín sí se lo hago llegar. ¿Ah? No, mándamelo a mi casa en Bogotá. Ok, La casa lo haré. Lo haré. Entonces ya te pediré la dirección y a quienes están afuera, pues también les pediré algún contacto en Colombia. Yo voy a España el 25 de enero, entonces quienes están en Europa les voy a llevar los certificados hasta allá. Abrazos, besos, muchas gracias a todos, abrazos para ellos y besos para ellas. Gracias a todos por sus momentos lindos en este ejercicio y no sé si Javi quiera dar unas palabras también para despedirnos. No, también agradecerles por todo este proceso, por sus historias que han sido maravillosas. A mí lo que más me gusta de todo esto es conocer sus historias y lo que tienen por contar. Y agradecerles también por estar acá en esta última charla. Y básicamente es eso, la confianza que nos brindaron y pues nada, seguimos en contacto cualquier cosa. Listo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, un placer. Chao, chao. Bien. Chao. Gracias, adiós. Chao.